Muy buenas tardes. Una disculpa por el video anterior que tuvimos un ligero altercado que ya nos permitió continuar. Pero hoy vamos a dar continuidad y esperemos ya finalizar este tema. Y bueno, yo recuerdo que en el video anterior habíamos mencionado y nos quedamos con la cuestión del pervertido. Que como les venía comentando, esta idea, esta reflexión no es originalmente mía, pero he visto que casi no se da la relevancia que debería tener, y por esa razón estamos intentando darle un poco de realce. Y bueno, esta cuestión se hace ver con un tipo de personaje que es común en este tipo de obras, que como ya venía explicando anteriormente, se producen situaciones incómodas o vergonzosas, casi siempre que tienen que ver con una joven y un muchacho. Y entonces esto se utiliza como un recurso cómico para generar risa, pero evidentemente no deja de ser una situación morbosa. Y considero, de acuerdo a mis observaciones, no soy ninguna autoridad, pero espero ver si ustedes también se han percatado de lo mismo, que las personas adultas o de la generación que no tuvo este boom como tiene ahorita en las generaciones más jóvenes, siente un cierto rechazo, como un cierto asco o un sinsentido hacia ese tipo de programas de anime. Naturalmente y muy seguramente porque han observado ese tipo de conductas que de acuerdo a su moral lo consideran raro, asqueroso, o que simplemente no es a lo que ellos estén acostumbrados. Cosa que quizás ya no está pasando tan a menudo con esas generaciones actuales, que lo ven ya como algo parte de sí. Es decir, cuando tú vas a ver un anime, ya tienes como esta idea de que sí o sí va a haber alguna escena o algún personaje que se van a ver envueltos en ese tipo de situaciones. Y también veníamos comentando esta relación que hay con las películas para adultos, o que en ciertos programas de comedia o series de televisión, reality shows o las famosas live action de algunas series o películas actuales, también existe este tipo de contenido. Es decir, el contenido sexual no solamente se va a encontrar en el anime, sino también en otro tipo de programas, de producciones de diferentes países, dándonos a entender que es parte del ser humano este tipo de expresiones. Y en la cuestión ética, esto lo podemos observar y analizar para poder indagar qué ocurre con este tipo de representaciones. Habrá algunas personas que van a decir que esto es un tipo de arte, una forma de expresar válgame la redundancia, un contenido que no tiene como tal nada de malo, y que al final de cuentas todo depende del público al que esté dirigido, y que claramente quizás esto sea una exageración, pero no estaríamos haciendo este video si consideramos que no es algo de qué preocuparse. Bueno, si me permiten explicarles, hablamos sobre el arte. El anime se caracteriza porque es bonito. Para muchas personas es bello, su animación, sus paisajes, la música también, es aquello que atrapa a un espectador a ver este tipo de obra. El diseño de los personajes también, la manera en cómo los dibujas, en cómo los colocas en el entorno, al final de cuentas tiene que ser agradable. Aunque igual también hay
un tipo de arte que quizás no es tan apetitoso a la vista, quizás es un poco más grotesco, más feo, pero también depende mucho de qué tipo, porque en el anime hay demasiados tipos, demasiadas categorías, un montón de clasificaciones. Se puede decir que hay para todo tipo de personas. Y esta cuestión sobre cómo se muestra, a menos que nos queramos hacer tontos y no queramos ver la realidad, nos tenemos que reconocer, válgame, que cuando hay una película, una serie, una caricatura, una animación, ya sea que está dirigida para adultos, para el público en general o para niños, siempre va a haber elementos que llamen la atención, porque a final de cuentas se busca eso, que las personas lo vean, ya sea porque lo ven bonito en sus escenas, porque les gusta algún personaje por su personalidad o por la propia historia de anime en general, ¿no? Porque muchas veces se hace esa justificación, ¿no? De que cuando hay alguien que se expresa en contra de la animación japonesa o de algún tipo de programa en específico o alguna cuestión que a ese individuo no le parece correcto, la otra persona, sea su amigo o alguien que conoció y que sí le gusta y que hay un desacuerdo ahí, a veces se dice que es por la historia, es decir, yo no lo veo por X cosa, lo que me interesa a mí es la historia, me llama la atención cómo se desarrolla este drama, este suspenso, quiero ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo no soy morboso, yo nada más lo veo porque quiero saber qué pasa. Y en teoría, uno podría decir, ok, a lo mejor puede que ciertas escenas, a lo mejor te las saltes o le aceleres un poquito para no enfocarte en eso, sino en lo que realmente estás interesado, ¿no? Como el contexto, el relato, lo que está contando esta producción. Pero, ¿qué pasa con esos tipos de anime? Y una disculpa si hago una lesión a su inocencia, aquí hay que tener cuidado, pero por ejemplo, cuando observamos animes o películas o programas que tajantemente pues son pornográficos, ¿no? O sea, aquí obviamente que esta justificación de la historia pues ya no tendría tanto sentido, porque claramente, a menos que nos queramos hacer tontos, pues claramente tu intención es satisfacer un deseo, un apetito sexual, un fetiche incluso. Entonces no me puedes decir que lo vas a ver porque te gusta la historia de fondo. No, eso no importa, lo que tú quieres ver es otra cosa. Aunque intentes engañar a ti mismo, en el fondo sabes que no es así. O por ejemplo, en este tipo de animes, pues que también pues es lo mismo, o sea, es contenido pornográfico, un contenido que claramente está diseñado pues para satisfacer pues algo que tú tienes, un deseo. Y así vemos con otro tipo de animes que quizás son como que te comillas un poco más suaves, pero que se caracterizan por tener una súper o demasiadas escenas pues pervertidas, morbosas. Y uno diría, ¿por qué alguien tendría que ver eso? ¿Es saludable? Hablando a un nivel psicológico. Una disculpa si no lo escribí bien, no recuerdo si se escribe. Pero bueno, o sea, este tipo de cosas, en el video anterior, 2 videos anteriores, mencionamos a Enrique Rojas. Y él también habla sobre este tipo de pornografía. Y él menciona que ese tipo de contenidos pues destruye al ser humano. Es algo que no es bueno, no es moral. Igual en esto, aunque sea como que más suave, como no tan explícito, pero al final de cuentas pues está aludiendo a eso. Y ahora sí voy a regresar a esta cuestión sobre la animación como tal, el dibujo. O sea,
Algunos podrían decir, es que es una forma de expresar el cuerpo femenino, o sea, tú no le puedes decir al artista que realice una censura al cuerpo desnudo, al cuerpo como tal, a la naturaleza misma. Pero hay otra índole que es la de generar pues una atracción o incluso en casos más graves hasta una adición, es decir, dibujos que claramente se inclinan a mostrar de manera tajante pues, o hacer énfasis, porque incluso en algunas escenas se hace énfasis como una especie de zoom hacia ciertas zonas, ustedes entenderán cuáles, o sea, se le da como ese realce a ciertos aspectos, o sea, claramente estás enfocándote en captar ese bajo instinto, en que casi siempre es pues al hombre joven que se le muestra un personaje pues, que claramente está para eso, pues, para que se llame esa atención. Igual puede que ese personaje tenga una historia de trasfondo, sea principal, sea importante para el desarrollo. Ok, está bien, pero la manera en cómo lo vas a dibujar, en cómo lo vas a representar, pues oye, es que, o sea, la intención es clara. La intención es que tú tengas ese deseo, ese gusto de verlo por la característica sexual. Ya no tanto es por el arte o por la historia, sino porque claramente hay una intención, pues, inmoral. Y si ustedes me están entendiendo, pues gracias. Y si hay quienes quizás consideran que esto es irrelevante, porque a fin de cuentas cada quien es libre, bueno, pero pues piénsalo dos veces, o sea, hay animes que no necesariamente tienen estas escenas. Quizás son pocos, a lo mejor no son tan populares, pero también quizás hay una infinidad, entonces pues podrías tener un catálogo pues de, por así decirlo, y me voy a atrever a decirlo, pues de animes decentes o que no sean pues morbosos, que no tengan pues una cuestión que tú digas, ¿qué pasó aquí? ¿No? Yo recuerdo, y esta es una experiencia mía, que cuando estábamos viendo una caricatura, una animación japonesa, con un amigo mío, a cada rato, como cada 5 minutos, nos quedamos así como que con cara de espantado, con cara de no saber qué estaba pasando, como de no puedo creer que hayan animado o hayan hecho referencia a eso, porque pues claramente es algo que te agarra desprevenido, que no esperas que realmente lo vayan a mostrar. Y uno dice, bueno, es que claramente ya hay otro concepto actual, quizás lo han escuchado, el famoso fanservice, que pues básicamente significa pues que incluso cuando el autor en algún momento o en la historia o en el diseño original quizás no lo hizo tan adrede, no lo hizo tan escandaloso, pero ciertos fans, ciertas personas que han visto ese contenido, les ha llamado la atención o les ha generado una cuestión pues fanática hasta el personaje y pues de cierta manera hay como este tipo de presión por parte de los fanáticos a que se muestre más, a que se atraigan a más y con tal de complacerlos, y obviamente es porque son mayoría o una parte considerable, pues la industria, las animadoras, los programas, los que se encargan de todo esto, la producción, pues deciden hacerlo. Y lo hacen porque saben que les va a generar pues, una ganancia, porque vende. Todo ese tipo de contenido, al final de cuentas, vende. Y pues realmente eso nos habla mal de nuestra sociedad, porque pues no es algo moral, no es algo positivo en la propia salud mental o en la propia cuestión de lo que abundan en las, pues no solamente en el anime, ya lo veníamos diciendo, igual en las películas, en las series, en un montón de circunstancias existe este tipo de
sobreestimulación en cuanto a la sexualidad. Y en su mayoría pues tiene que ver con el cuerpo femenino, aunque a veces también pues con el cuerpo masculino. Pero la cuestión preocupante que ya venía planteando en el video anterior, que lo vuelvo a recalcar, es que en muchos animes, con los personajes, no todos, pero una parte muy importante, pues son menores de edad, alumnas de preparatorias, porque la historia se sitúa en un ambiente escolar o en otros aspectos. Y a final de cuentas, pues debe de dejarte pensar, ¿no? O sea, pues esto, pues tener cuidado, ¿no? Porque sabemos lo que implica. Y bueno, esta cuestión sobre por qué nuestra sociedad se inclina mucho a este tipo de aspectos pues, morbosos, aspectos de pervertividad, tendría que replantearnos realmente de dónde surge esto. Algunos me podrán decir, bueno, es que evidentemente pues, el ser humano a cierta edad representa o tiene ciertas pues, necesidades, ¿no? Pero recordemos nosotros que en los aspectos filosóficos hay una diferencia muy clara. Una cuestión es las cuestiones viscerales que ya mencionaba en el video anterior, creo que sí lo mencioné, y la otra cuestión es ¿no? Bueno, lo voy a recalcar, es la cuestión visceral y por el otro lado está la cuestión racional. Algunos dicen que el ser humano es un animal, comparte ciertas características. Otros van a decir que no, que hay diferencias muy marcadas. En esencia, bueno, no, eso ya es un tema más complicado, pero no hay que olvidar que lo que va a distinguir a un animal de un ser humano es esta cuestión, la capacidad intelectual, que va a estar por encima de cualquier otra especie. Y es por esta cuestión que el hombre tiene un grado de conciencia. Y cuando hablamos del hombre, nos referimos también a la mujer. Sí, entonces, eso es un sentido plural. Tanto a hombre como a mujer, o ser humano, hablamos en todo lo que conviene al ser humano, sea femenino o masculino. Tiene capacidad intelectual, capacidad de pensar, capacidad de conciencia y por ende, y también tiene que ver mucho en cómo se le ha educado, pues también tiene que distinguir esta cuestión de un bien o un mal, o por lo mínimo una cuestión moral, una cuestión que lo lleve a plantear qué conductas, qué comportamientos pues son saludables y cuáles no. Entonces, pues un animal que tiene instintos, como tenemos en el ser humano, cuando tiene pues ganas de satisfacer esa necesidad o porque simplemente su genética, todo lo que conlleva su existencia como animal, esa cuestión de la reproducción pues lo lleva a encontrar pues a otro individuo de su misma especie con quien pueda hacer este acto de reproducción. Pero obviamente un ser humano, por más ganas que tenga de satisfacer ese deseo, no va a ir por la calle y, en un ejemplo, ¿no? Si es un hombre, pues no va a agarrarse a la primera mujer que encuentre y pues la va a someter como si fuera pues una bestia, un salvaje. Eso no lo hace, porque la cuestión racional se supone que tiene que estar por encima de estos aspectos instintivos
estos apetitos, de estos deseos, no puede comportarse pues como una bestia, en teoría, porque hoy en día ya es difícil que una persona se preocupe por una cuestión de la virtud. Hoy en día, y lo menciona también Enrique Rojas, por si no vieron el otro video, les recomendamos el libro. El autor es Enrique Rojas y el libro se llama El hombre light o El hombre suave. Se supone que la cuestión ideal, el cómo debería ser el ser humano, basándonos en Aristóteles, es por una preocupación hacia la virtud. Hoy en día, y Enrique Rojas lo recalca, hay una cuestión hacia el hedonismo, que pues quiere decir hacia la satisfacción de los placeres, aun si estos son cuestionables. Entonces, el ser humano de hoy en día está más preocupado en satisfacer esa supuesta necesidad que en preocuparse por si es correcto o no. ¿Y por qué hablamos de una supuesta necesidad? Porque estas connotaciones sexuales, como tal, no son tan prioritarias para el ser humano, como si lo son, igual para muchos animales, pues el comer. Porque si no comes, pues te mueres en determinados días, pues te puedes llegar a desfallecer o a enfermarte por no comer. O sea, sí o sí tienes que comer. La cuestión del sueño o dormir también es importante. Estos aspectos son vitales, de tal manera que si no recurres a ellos, si no pones atención, pues es posible que mueras, que no puedas vivir, por cuestión lógica. Y también cuando el hombre es alguien razonable, es alguien que tiene una mínima moral, hay esta situación sobre el vestuario o la vestimenta. Y lo vemos en la ropa interior, o sea, hay ciertas zonas del cuerpo íntimas, delicadas, que necesitan mayor protección, que tienen que ocultarse, que tienen que pues, taparse. Y eso está en parte de la educación. Algunos dirán, oye, pero hay ciertas tribus donde eso no ocurre. Bueno, sí, hay ciertas excepciones, pero si nos concentramos en el aspecto de una civilización a un nivel más internacional, esto está presente. Y es algo muy lógico, no creo que tenga que explicarlo, pero por si acaso lo voy a hacer de manera resumida. Hay ciertas características que pueden producir en algunas zonas del cuerpo pues una tentación, una excitación o pues un aspecto de vergüenza o de inmoralidad, de indecencia. O sea, simplemente es una cuestión de la comunidad, de la sociedad, en donde sabemos que esta cuestión íntima tiene que pues tener un cierto respeto, una cierta privacidad. Y son cuestiones lógicas. Pero hoy en día pues ya casi no se toma en cuenta estos aspectos. Entonces, podemos ahora sí pasar a la cuestión reproductiva, a la cuestión sexual, es decir, el ser humano por naturaleza llega a tener estos sentimientos, estos apetitos, pero no son vitales.
a menos que estemos en peligro de extinción, cosa que no es cierto, el ser humano, al menos a la fecha, no está en peligro de extinción, ¿no? Bueno, la cuestión de la natalidad, pues sí representa un problema, pero es más bien cultural, porque tiende a que ciertos pueblos con ciertos idiomas, ciertas costumbres, pues sí pueden desaparecer al ya no haber descendientes. O incluso países que al ya no tener una natalidad, pues van a terminar decayendo y pues va a haber menos gente, ¿no? Pero van a haber otros seres humanos de otras naciones, de otros pueblos que van a continuar. Entonces esa cuestión es un problema cultural, pero a nivel general, pues el ser humano, pues como tal, no corre este riesgo de extinguirse. O sea, como tal, esta cuestión sexual, esta necesidad, entre comillas, ¿y por qué entre comillas? Porque como tal, no es una necesidad. No es algo que tú digas, necesito hacer tal cosa o estar con tal persona, porque si no me muero. No, esto es falso. O sea, un ser humano puede estar sin tener una relación sexual y no se va a morir, tampoco se va a enfermar. Pero entonces, ¿por qué se dice que hay esa necesidad, que hay ese deseo, que hay esa urgencia de satisfacer este impulso? Es porque son personas que ya sufren de esta cuestión depravada, de esta cuestión perversa, que lamentablemente han hecho mal uso de su sexualidad, de sus órganos, de su mente, de sus aspectos, le han dado más importancia al aspecto visceral que al aspecto racional, se han preocupado más por el hedonismo, por la cuestión del placer, que por la virtud, que inevitablemente van a generar esa falsa necesidad. Se van a malacostumbrar y van a tender hacia esta satisfacción. Pero a veces no se van a dar cuenta que en realidad eso pues no es tan prioritario. Y bueno, entonces decir que hay esa necesidad da a entender pues que nuestra sociedad está, como dice Enrique Rojas, está enferma en muchos sentidos, no nada más en esto, en otros aspectos igual. Y bueno, quizás otro concepto, o mejor dicho, otro tema que tiende a interactuar con esto es sobre esta cuestión retomando un poquito lo que se hablaba sobre esta cuestión de la natalidad, pues ya sería un tema aparte. Pero si todavía siguen ahí y si me permiten, vamos a tomarlo un poquito. Quizás esto suene polémico, quizás contradictorio, quizás digan, oye, ¿dónde están tus fuentes? Pues ahorita una disculpa que no las tenga a la mano, pero vamos a hacer vamos a explicar de manera muy breve dos temas, como lo son aquellos que están muy populares, quizás por las películas, como lo es el tema de la supuesta sobrepoblación, como diciendo pues que hay demasiados seres humanos y que hay que tener un control de la natalidad para que no sean tantos. Pero en sí esto es desigual, porque hay países que están sobrepoblados y hay otros que hace falta esta población. Y hay muchas zonas del mundo, del planeta, que están deshabitadas. Y que como tal, con el desarrollo suficiente,
que el propio ser humano va a impulsar por su propia supervivencia, cuando construye un pueblo o una ciudad, puede llegar a poblarlo, incluso a adaptarse a esas condiciones. Entonces, no es tanto que exista una sobrepoblación, sino más bien que hay una excesiva concentración. Ciudades o regiones que sí sufren de una abundancia excesiva de gente, de masas, que dan esa ilusión de que somos muchos, pero en realidad no, sino que simplemente se concentran en ciertos puntos, mientras que otras regiones pues se quedan más desoladas o incluso abandonadas. Entonces, no es tanto que haya esta sobrepoblación, sino que más bien hay esta falta de aprovechamiento del terreno y de los recursos a nivel general. Es un tema más complejo, pero como les decía, lo vamos a abordar de manera muy breve, nada más para no dejarlos sin tocar, como los llegué a comentar anteriormente. Y el otro aspecto que teníamos que abordar que tiene con la cuestión de la cultura, de la natalidad. Y esto sí se ha hablado con mayor ímpetu por otros personajes, con otros autores que claramente dominan bien el tema. Una disculpa si no les doy ese dominio que ustedes quizás estaban esperando, pero es con esta cuestión sobre, por ejemplo, en Europa observamos que hay una disminución de la población europea. Hay menos niños de familias europeas. Hablamos de españoles, de franceses, de ingleses, o británicos, cual sea el término más apropiado, de alemanes, etc. Y hay una alza de población musulmana. Y aquí entran pues varios grupos, varios, por así llamarlos, varios credos o varias pertenencias o identidades en este mundo pues islámico, que yo sé que no es lo mismo, hay ciertas diferencias, pero en sí es esta cuestión sobre la migración. Una cuestión cultural en donde pueblos que tienen una religiosidad que no es común en Europa se van a concentrar y van a generar ciertas divergencias, ciertas problemáticas, como lo vemos en las noticias, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión del jamón, que por ejemplo en España pues es muy popular, pero con una gran presencia musulmana o de migrantes de esa zona cultural, pues en algunos aspectos los productos derivados del cerdo, como es una proteína que los musulmanes no consumen, pues se ha llegado como que a prohibir o a limitar. Y es algo como que decir, pues, ¿qué está pasando? O sea, se le está dando este beneficio, esta satisfacción, esta complacencia, le estás dando el gusto pues a un extranjero, y naturalmente esto hace que surjan dos grupos. Aquellos pues, que van a estar a favor y los que van a estar en contra. Aquellos que quizás no les importa mucho estos aspectos, y otros que por el contrario se van a preocupar y van a decir, oye, es mi cultura la que está en peligro, porque le estamos dando más preferencia a un extranjero. Y lo mismo ocurre en otras zonas, como en Estados Unidos, con los migrantes, o en la cuestión del África y de cómo estos flujos migratorios
pues se concentran principalmente en España y en África, y entonces, no, perdón, en España y en Francia, y entonces ya no solamente observas que hay una presencia musulmana, sino que también hay una presencia africana, con una cultura todavía más diferente, con una forma de pensar diferente también, que no van a coincidir en muchos aspectos con lo que la población local maneja. Y esto pues genera inevitablemente violencia, genera inestabilidad. Y volvemos a este tema de la perversividad, de las cuestiones perversas, como en ese video que se hizo muy viral hace algunos meses, cuando un hombre que se rumoraba que pues era de origen musulmán, pues se estaba acercando de una manera pues ilegal, por así decirlo, a una menor de edad, y su hermana intentó pues defenderla, ¿no? Y es que obviamente estas diferencias culturales se observan, por ejemplo, en un país donde la mayoría de la población está de acuerdo en que puedes andar con jovencitos o con menores de edad y no pasa nada, pero si un migrante va a otro país donde las leyes son diferentes, tú dices, pues, ¿qué pasa? O sea, para alguien pudiera decir, es que la cosa es muy sencilla. Si tú vas a otro lado, pues tienes que apegarte a las normas de ese lugar. O sea, una cosa es en tu casa y otra cosa distinta es cuando visitas a alguien más. Pero lo que está pasando en esta crisis cultural, crisis migratoria, crisis política, como en sí una crisis social, pues es que muchas veces se le va a dar este gusto, vas a consentir las peticiones de una minoría, de un extranjero, para que se sienta cómodo en un territorio que no es de él. Y hay ese discurso de hay que ser buenas gentes, pero la cuestión ética está, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser tolerantes con aquellos cuya forma de pensar quizás pueda ser problemática, quizás pueda ser ilegal, inmoral. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué se permiten ciertas cosas que sabemos que son inmorales? Y pues bueno, es una pregunta que la respuesta es lógica. Se quiere complacer la inmoralidad porque las leyes o las normas se inclinan hacia esta cuestión perversa. Y si alguien intenta recuperar el sentido moral, el sentido ético, lo acusan de ser un conservador, de ser un retrógrada, de tener ideas del viejo mundo, de una generación pasada. Y entonces hay esta cuestión de decir, esto ya es lo moderno, esto ya es lo nuevo. Y surgen estas palabritas, ¿no? Como acostúmbrate o soporta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tendríamos que soportar algo que sabemos que es malo? Bueno, una disculpa si hubo mucho ruido, si a lo mejor algunas ideas no quedaron muy claras, si a lo mejor